Nos reunimos hoy para presentar el libro del doctor Alfredo López, Resistir para reconquistar. Dos tareas arduas y difíciles con nuestras fuerzas humanas, pero por eso vamos a invocar la fuerza del Señor para que nos ayude a lograr esta tarea. Así que los invito a ponerse de pie un momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nuestra Señora de Luján, Ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una breve reseña del doctor Alfredo López. Nació el 18 de diciembre de 1958 en la ciudad de Buenos Aires. Cursó sus estudios primarios y secundarios en la escuela de Nuestra Señora de Fátima de la ciudad de Buenos Aires y egresó con el título de abogado de la UBA en el año 1984, ejerciendo la profesión en la ciudad de Buenos Aires entre 1984 y 1985. Luego de esto se trasladó a Río Gallegos, donde ejerció sus funciones como primero como secretario del Poder Judicial de la provincia de Santa Cruz, luego como defensor y después como juez en el juzgado número 1 civil, comercial, laboral y minería, hasta el año 2002, donde se presentó en concurso como para ser juez federal, donde ganó ese concurso y fue nombrado en el juzgado número 4 de Mar del Plata. Desde allí desde allí ya se trasladó a la ciudad de Mar del Plata. El señor López es padre de 5 hijos y pido disculpas, pero no estoy muy acostumbrado a estas cosas. Radicado ya en Río Gallegos, en el 2000, en el 2000. En Gallegos en el 86. En el 86 en Gallegos, estuvo presente durante todo el desarrollo opulento de la familia Kirchner en Río Gallegos, siendo testigo de su crecimiento económico y político. Como juez federal y ya en Mar del Plata, devolvió los ahorros a los depositantes estafados cuando se los confiscaron. Recordemos el caso del abuelo Amarrete y sus consecuencias. Resolvió la inconstitucionalidad de la criminal ley del aborto, suspendió la aplicación de la ley IBE en todos los hospitales, sentenció contra la resolución 125 que generaba una exacción intolerable a la gente de campo, que falló contra la democratización de la justicia, demostrando que no era otra cosa que subordinar el poder judicial al poder político. Decretó en plena pandemia la inconstitucionalidad del pase sanitario y la suspensión de las inoculaciones,
en el momento de mayor presión mediática. La respuesta del poder político no fue gratuita. En todos los casos le costó afrontar múltiples pedidos de remoción por juicio político a través de los personeros del poder. Pero este juez federal se mantuvo firme, resistió todas estas pedidos de remoción y se mantuvo digno, saliendo airoso de todas estas injustas persecuciones. Todos estos intentos de neutralizar a un juez que actúa con independencia y vocación de servicio, con la finalidad única de hacer justicia. Por eso, quienes conocemos y valoramos la trayectoria, lo acompañamos hoy como Acción Argentina en esta lucha proclamando su lema: resistir para reconquistar. Con todos los enlaces que figuran en la solapa de la contratapa del libro, nos podemos comunicar con todos los que apoyamos esta acción. Bueno, cedo la palabra al mayor, ex mayor, Hugo Reinaldo Abete, para comentar el libro. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, y bueno, es un placer enorme estar en este lugar hoy aquí, al cual vengo con muchísima alegría porque vengo a presentar la obra de un amigo, de un camarada con quien tengo la gracia de Dios de compartir la lucha más noble y más justa a la cual puede aspirar un ser humano, que es la defensa de los valores de Dios y de la patria. En mi breve experiencia como presentador de libros ajenos, he llegado a una conclusión, y es que jamás podría presentar un libro con el cual no estoy totalmente compenetrado y consustanciado. Y en este caso particular del libro que hoy nos convoca, estoy no solo totalmente consustanciado y compenetrado, sino que también comparto absolutamente todo el pensamiento y todo el ideario del autor, como recién lo expresaron. En toda obra, en toda presentación de libros o de obras, hay dos protagonistas excluyentes: la obra en sí y el autor. Yo estoy acá para presentar la obra. Pero si bien Eduardo Sancaner ya ha hecho alguna referencia sobre el currículum del autor, es decir, del doctor Alfredo López, quisiera decir algunos párrafos que considero fundamentales y muy importantes. Hoy estamos presentando un libro que tiene la particularidad de haber sido escrito no por un escritor, no por un intelectual, no por alguien relacionado con el tema literario, sino que estamos presentando un libro que ha sido escrito por un juez, pero no por un juez de los tantos que hay en nuestro país, sino que este libro tiene la particularidad de que ha sido escrito por quien yo considero en estos tiempos que estamos viviendo el juez de la patria. ¡Vamos, Gloria! Y fundamento lo expresado en la en la profundísima crisis
que estamos viviendo los argentinos y también toda la humanidad, ¿por qué no? Porque de eso se trata en lo que vamos a hablar en el día de hoy. Y en esa crisis no está exenta la justicia. Esa justicia que hoy en la Argentina es una justicia injusta, valga la redundancia. No es una justicia justa. Estamos viviendo en la Argentina una justicia prevaricadora. Una justicia prevaricadora que condenó a los defensores de las armas de la nación, a los defensores del orden de la nación, que combatieron en defensa de valores y principios en la década del 70 a la subversión apátrida, internacionalista, subversiva y terrorista. Los condenó tomando a partir de ese momento, formando parte de ese momento, en ese momento, de lo que yo considero la corrupción total y absoluta de la justicia. La corrupción total y absoluta de la justicia que para mí, en lo personal, marcó el fin de la República. Y en esa situación, en esa justicia prevaricadora que trabaja como instrumento del poder político, absolutamente como instrumento del poder político, la figura del juez Alfredo López emerge cristiana y patrióticamente, sobresaliendo como un ejemplo de lo que debe ser la justicia en la Argentina y en el mundo. Y ese juez que con su actitud asume una sana, justa y noble rebeldía, porque pasa a ser un rebelde de la justicia, el único que toma esa posición. Y desde esa posición planta bandera frente al aborto, planta bandera contra la ideología de género, planta bandera contra la destrucción de la familia, planta bandera contra la pandemia, en la pandemia, donde todos fuimos usados, cruelmente usados y encerrados y más. El juez se rebeló y se rebeló también contra la inoculación arbitraria que nos pusieron. Así que, señores, después de todo eso, este juez tuvo que soportar escraches, tuvo que soportar persecuciones, tuvo que soportar amenazas, y las soportó y las sigue soportando, pero sigue luchando en defensa de lo que es la verdadera justicia. Por eso, señores, hoy más que nunca yo afirmo que estoy presentando el libro de un valiente a quien yo considero el juez de la patria. Dicho esto, a modo de introducción, ahora sí voy a pasar a leer, porque si no me voy a demorar demasiado en lo que es esta presentación, y le prometí al doctor López que iba a tratar de cumplir con el tiempo previsto. Vamos a pasar entonces al desarrollo de la presentación de este libro, Resistir para Reconquistar, que en su concepción general es un llamado al coraje, como lo manifiesta el mismo autor en la introducción del libro. Un llamado al coraje. Para quienes estamos, a lo cual yo quiero agregar lo siguiente a ese llamado al coraje. Para quienes estamos imbuidos del pensamiento del autor, la obra es un recordatorio, una reafirmación de nuestros valores cristianos, católicos y patrióticos.
Para los que no están imbuidos de ese pensamiento, es una invitación a conocerlos, a asumirlos e internalizarlos. Y para todos los buenos hijos de Dios y patriotas argentinos, es una invitación a ser protagonistas, como dije anteriormente, de una sana, justa, legítima y noble rebeldía. Como conceptos particulares de la obra, digo que es una obra sencilla y breve, apenas 69 páginas. Al decir del mismo autor, una especie de manual que permitirá fijar conceptos básicos sobre los temas que se plantean. Cuenta con un prólogo escrito por el reconocido doctor y profesor y referente del nacionalismo católico, don Antonio Caponetto, un cuerpo principal que el autor ha dividido en 4 partes, una parte primera donde hace un panorama nacional general, una segunda parte, resistir, una tercera parte, reconquistar, una cuarta parte del panorama internacional, una conclusión del autor y por último un epílogo que estuvo a cargo del doctor Ignacio Brach. Todas las principales ideas fuerzas mencionadas son acompañadas con fotos ilustrativas de excelente calidad. Señores, estamos presentando no una obra literaria, sino que estamos presentando una obra patriótica. Sobre el prólogo del doctor Caponetto, digo que su vasta experiencia como prolífico escritor y prologuista queda totalmente demostrada con la eficiencia que logra en tan solo 2 páginas y media para expresar con profundidad la esencia de este libro. Tal vez si leyera la totalidad de lo expresado en ellas, estaría de más mi labor de presentador en el día de hoy. Pero como tengo que hacer mi trabajo, solo vamos a leer un par de párrafos del prólogo del doctor Caponetto que elegí cuidadosamente para leer ante ustedes. Esos párrafos dicen, el primero de ellos, cuando hace un desarrollo del mal el doctor Caponetto y nombra las falsas ideologías, el liberalismo y el marxismo como los grandes troncos de los cuales se desprenden el resto de las ideologías, dice el doctor Caponetto, las ideologías no están exentas de ser confrontadas en guerra justa por las armas nacionales de una patria concreta, si llegara a osar sublevarse contra ella. Pero el combate es sustancial, y la sustancia del combate tiene otro eje, y el mismo es espiritual, moral, cultural y ético. O usemos de una vez la palabra adecuada, es religioso. Por eso retengamos este concepto que decimos acá en el prólogo, este concepto de religioso, porque es lo que vamos a ver a lo largo de toda esta presentación y del contenido de esta obra. Dice más adelante el doctor Caponetto, si Dios de los ejércitos, a fuer de resistentes, acaso convertido ya en el pequeño rebaño del que habla la Escritura, nos juzga merecedores de convertir la resistencia en reconquista, en convertir la resistencia en reconquista, está separando, ahí hay 2 tiempos distintos, el tiempo de la resistencia y el tiempo de la reconquista. Pues entonces, y puestos en ese glorioso, aunque hipotético caso, tampoco nos faltarán ejemplos para imitar. Agrega, ejemplos, insistimos, no nos faltan, pero sea que la resistencia cueste y duela, y que tal vez no sea nuestra generación la que protagonice la reconquista, el lema elegido no pierde su valor ni su perennidad, ni mucho menos su carácter de desafiante obligación moral. Acá esperemos que no se cumpla esto último que dice el doctor Caponetto y que realmente seamos nosotros los protagonistas, quiera Dios,
que tengamos la gracia de dar ese testimonio y ser los protagonistas de la reconquista de nuestra patria. Muy bien. Eso en cuanto al prólogo, y ahora pasamos a la primera parte donde el autor traza un panorama nacional general. En estas páginas el autor, siguiendo la metodología de ir desde lo general a lo particular, comienza respondiendo al interrogante que él mismo plantea, que es la nación. A partir de ahí nos recuerda lo mal que estamos en la Argentina y detalla cómo se pasó de la etapa del terrorismo violento de los 70 a la etapa gramsciana de Alfonsín, para gran parte del pueblo argentino, el padre de la democracia, para quien les habla, el continuador de la guerra subversiva desde la presidencia de la nación, ejerciendo la guerra psicopolítica sobre los argentinos. Un gran estafador. Llevada a cabo desde la presidencia y cómo llegamos luego a esta etapa que el autor denomina la etapa Foucaultiana por Michel Foucault, que es el ideólogo de todo este modernismo, progresismo rocambolesco que está viviendo prácticamente la humanidad toda en estos tiempos. Y en la que yo afirmo, se intentó por todos los medios quitar a Dios del corazón de los argentinos, y donde la justicia se avino a ser el elemento ejecutor del pacto maléfico sellado entre un presidente de la República, Néstor Kirchner, y un terrorista subversivo asesino de compatriotas como lo es Horacio Berbisky. Hecho este que marcaría, como ya señalara al comienzo, a juicio de quien está hablando, el fin de la República. Es la época de la ofensiva total contra el orden social cristiano, que se intenta destruir al igual que a todo vestigio de Dios. Es el tiempo en que se va a instalar el crimen del aborto, la satánica ideología de género, la infecundidad que promueve la diabólica y masónica Agenda 2030 y el subhumano lenguaje inclusivo. Y refiriéndonos a la época actual, es decir, al día de hoy, podríamos agregar que gran parte de la sociedad argentina, que aún cree en el sistema que aquí deploramos porque no procura el bien común, entre otras cosas, encuentra justificación de su posición política y la de su voto en que se está atacando la corrupción económica que sufrimos y el tremendo desorden heredado de las administraciones corruptas anteriores. Pero deliberadamente omite tomar posición firme contra la entrega de la patria católica a manos del judaísmo sionista. Nada dicen de la entrega de la soberanía territorial, ni de las alianzas con potencias extranjeras que han sido históricamente enemigas de la Argentina. Citando Malvinas, por ejemplo, el Reino Unido y Estados Unidos. Nada dicen de los asesinatos por aborto, ni que estamos sirviendo a todas las políticas del nuevo orden mundial. Por eso, y por mucho más, hoy es que decimos resistir para reconquistar. Acto seguido, el autor nombra otra idea fuerza, enuncia otra idea fuerza, que es por algo estamos mal. Y dice, aquí el autor en breves renglones, porque traicionamos de dónde venimos y porque muchos no saben de dónde venimos. Porque traicionamos de dónde venimos y porque muchos no saben de dónde venimos. ¿Y de dónde venimos?, se pregunta. Y se responde, venimos de la cultura clásica de Grecia,
con su filosofía realista, de Roma con sus conceptos de jerarquía, orden y justicia, y de la cristiandad que, tomando y elevando a la cultura greco-romana, consolidan el orden cristiano que es llevado a América por España en su gesta civilizadora. He aquí, en estos párrafos, donde está la verdadera identidad de los argentinos y el de dónde venimos. Venimos por gracia de Dios de la España católica, somos descendientes de la hispanidad y por gracia de Dios los argentinos nacimos con la señal de la cruz marcada sobre nuestras frentes. Esa es nuestra identidad, ese es nuestro orgullo y esa es nuestra principal esencia que tenemos nosotros. Los argentinos, antes que nada, absolutamente nada, somos un pueblo cristiano católico. Y para cerrar este capítulo, el autor vuelve a plantear dos interrogantes. ¿A quién le sirve que estemos mal? ¿Y cuál es el objetivo de esto? Y las respuestas nunca estuvieron tan claras como ahora, por lo menos para algunos, no para aquellos que todavía no saben de dónde venimos. Para eso no. Le sirve al poder internacional del dinero, que con su brazo ejecutor, el nuevo orden mundial, llevan adelante esta revolución mundial, que no es otra cosa que la revolución mundial anticristiana. Y su objetivo es el control poblacional para imponer el sindiosismo, aquel sindiosismo del cual nos hablaba Hugo Guas en sus extraordinarias novelas. El mundo sin Dios, el objetivo máximo de la revolución, el mundo sin Dios. Y acto seguido dice por qué debemos reaccionar. Y entonces ahí el doctor... Caramba, el doctor López, iba a decir Álvarez, perdón, por eso me quedé pensando, perdón, mil disculpas. Por eso el doctor López nos recuerda por qué reaccionar. Y nos habla, nos explica que normalmente en esta agresión hay una agresión que parte de un minúsculo grupo que después sí utiliza toda una red, que es el poder del dinero, pero es un minúsculo grupo, allá arriba de todo, el poder internacional del dinero. A esta agresión siempre hay buenas personas, buenos hijos de Dios que se oponen, que también es un grupo chico. Pero en el medio está la gran masa que percibe algo, olfatea algo, pero no lo alcanza a comprender. Sufre las consecuencias de todo eso, pero no lo alcanza a comprender. Es esto lo que el doctor López nos advierte, los que no lo saben, y por lo cual nosotros tenemos que ayudar a clarificar esas mentes. ¿Cómo? Así como lo estamos haciendo ahora, cada uno en su radio de acción, en su trabajo, con su familia, con sus amigos y demás. Porque tenemos que tener claras las mentes para saber por qué luchamos y por qué estamos dispuestos a dar la vida por lo que luchamos. Después el doctor López enfoca su mensaje hacia la juventud, porque es donde él expresa, obviamente la juventud casi es un sinónimo de rebeldía, y si es una sana rebeldía, por supuesto, mucho mejor. Entonces se enfoca el reaccionar ante los jóvenes, que ese proyecto musealista quiere distraer, quiere tener a esos jóvenes apáticos, desganados, que estén pensando en pavadas, en estupideces, y no estén pensando en las cosas trascendentes de la vida. Y entonces a eso los invita a reaccionar. Cierra el capítulo el doctor López con otra idea fuerza, que dice que sin orden
difícil trabajar con una sola mano. Sin orden no hay paz ni justicia. Como ven, a medida que voy leyendo, se dan cuenta que son ideas fuerzas pequeñas. No van a encontrar grandes escritos en el libro, por eso el doctor decía que era un manual. Ideas fuerzas que ilustran el contenido y que son acompañadas por fotos, muy bien logradas, por cierto. Sin orden no hay paz ni justicia, dice el autor. No hay paz sin justicia. La justicia es una condición previa a la paz. Debemos ser pacíficos, no pacifistas, ya que tenemos el derecho a defendernos frente a la agresión mediante la legítima defensa. La legítima defensa no es solo individual, sino que debe transferirse a las naciones. Y ya nos va preparando en el conjunto de ese resistir que estamos enunciando con el título de la obra. Después entramos en el capítulo de resistir, que es la parte 3. En este capítulo, muy breve como todos, apenas 2 páginas, el autor enfoca 2 ideas básicas fundamentales: la imposición del miedo y la desobediencia de lo injusto. Ahí nos explica cómo el tomar estas actitudes de resistencia y demás siempre llevan una evaluación de qué hacer, cómo lo hago, por qué me va a pasar tal cosa, donde hay miedo para tomar decisiones, para tomar posturas firmes. Es lógico que lo haya, pero hay que superarlo. Hay que superarlo. Ese miedo hay que superarlo. Hay que superarlo porque hay que buscar el bien superior. Y el bien superior en lo que estamos tratando es la resistencia. Aún a riesgo de perder el trabajo, aún a riesgo de perder mi salud, aún a riesgo de cualquier cosa, nuestra obligación como buenos hijos de Dios y como patriotas es resistir para reconquistar. Resistir es un concepto cuya definición, podríamos decir, es adoptar una actitud firme de no aceptar lo injusto, lo abusivo o lo arbitrario. Y como ejemplos digo, me resisto a cumplir una orden ilegal o ilegítima. Me resisto a cumplir la práctica de aborto si soy médico. Me resisto a la ideología de género si soy padre de familia, madre de familia, abuelo. Me resisto a que mis hijos sean educados en la ideología de género por un degenerado, por un médico, un maestro degenerado, un profesor degenerado o a lo sumo un confundido. Me resisto. Me resisto a vacunarme en lo que no creo. Me resisto a hablar como un subhumano con el idioma inclusivo. Me resisto a que el poder político antipatria entregue nuestra soberanía territorial, como le están entregando hoy. Le entregaban ayer los Kirchner, hoy le entrega este gobierno. Me resisto a la instalación de bases extranjeras en la patria. Me resisto a la destrucción de mis fuerzas armadas como paso previo para la destrucción de la patria. Y me hago cara pintada. Perdón por la autorreferencia. Me resisto a cumplir los dictámenes de la satánica Agenda 2030 y las políticas degeneradas y antinaturales del nuevo orden mundial. Me resisto a que quieran robarnos la patria católica y sanmartiniana. Me resisto a que quieran quitar a Dios del corazón de los argentinos. Me resisto. Si resistir implica, digamos, una actitud, digamos, de cierta quietud, de decir, no doy otro paso, no ataco, no tomo una posición ofensiva, sino que yo me resisto mediante la palabra, me resisto mediante un montón de hechos que podríamos nombrar ante todas estas actitudes. Ya la reconquista es dar un paso más adelante, ya es entrar en una acción.
porque significa volver a recuperar aquello que era propio y que nos fue arrebatado. Aquello que era propio y nos fue arrebatado. Y esta patria era una patria católica y sanmartiniana, con todos sus defectos, con todos los defectos que tenemos como argentinos y demás, pero en su origen fue una patria orgullosamente católica y sanmartiniana. Y aquí el autor nos dice que solo podemos poco, pero juntos podemos mucho. La recuperación de la nación argentina es la meta, porque hoy la patria solo existe en las almas ardientes de quienes creen en ella y son estos patriotas los que podrán restaurarla. Malvinas es el faro que debe iluminar nuestras batallas. Y más adelante el autor se pregunta, ¿qué hacer? Y se contesta, volver a la verdad, unirse y luchar. ¿Cómo hacerlo? Movilizándose presencialmente y utilizando los medios tecnológicos actuales con el objetivo de derribar el sistema que nos somete. Pero la lucha más importante y fundamental, agrega el autor, es contra nosotros mismos, recuperar el señorío propio, vencer nuestros miedos, nuestra pusilanimidad, nuestra mezquindad, nuestra frivolidad. Y pasamos a la parte cuarta que el autor tituló El panorama internacional. Y como queriendo dejar para lo último aquello que el autor desea que quede en el lector al terminar su lectura, casi a modo recordatorio, puntualiza las políticas aberrantes que contiene la Agenda 2030. Y luego el autor nos vuelve a señalar, no se olviden de qué es lo que atacan los enemigos de la humanidad. Dios, las naciones y las familias para instaurar el nuevo orden mundial. Nosotros, más que nunca, Dios, patria y familia. Luego entra en otro subtema, que es la ficción política e ilegitimidad de las organizaciones supranacionales. Aquí el autor nos alerta sobre cómo el poder del dinero utiliza a los sistemas políticos a través de diversas organizaciones internacionales, que ya las conocemos, y cómo actúan. La ONU, UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, que tuvo tanta preponderancia durante la época de la pandemia, que prácticamente fue la que condujo el gobierno único, la Organización Mundial de la Salud, Comunidad Europea, etcétera, para imponer sus objetivos. Y así nos indica que hay que salirse de ese contexto de políticas del nuevo orden mundial que llevan a la destrucción de la humanidad y debemos librar una guerra espiritual librando el buen combate. Acto seguido nos alerta sobre la partidocracia, la que desde 1983 ha demostrado con creces que no procura el bien común y que es parte fundamental del sistema que quienes resisten procuran o procuramos cambiar. En un país riquísimo como lo es la Argentina, con 41 años de democracia, al decir del doctor Diego Abriola, que está por acá presente y que es el creador de ese término que tanto admiro y que llama la demoniocracia a este sistema, la demoniocracia. Yo había escrito un artículo que titulaba La sindioscracia, pero no es tan acertado como el de Diego Abriola, porque es peor que sindioscracia. Es peor, es el demonio ejerciendo la democracia.
Todo un acierto, por cierto, del doctor Abriola, de Diego Abriola. Muy bien. Decía que en un país riquísimo como la Argentina, con 41 años de una democracia o demoniocracia, con la que se llenan la boca los políticos corruptos, los que viven de esa corrupción, ha quedado demostrado cabalmente que este sistema, a juicio de quien está hablando, debe volar por los aires, junto con todos los políticos que lo integran, con todos los políticos corruptos que no trabajan para el bien común. Pues más allá de la degradación moral y espiritual a la que han arrastrado a nuestro pueblo y de la entrega y despilfarro que han hecho de nuestras riquezas materiales y de nuestra soberanía, en 41 años todavía tenemos en la Argentina compatriotas que viven como en el siglo pasado. No fueron capaces de generar condiciones dignas para vivir. Siguen sin viviendas, con calles de barro, sin cloacas, sin electricidad, sin gas, sin agua corriente. Por favor, tal cual lo determina la doctrina social de la Iglesia, debe buscarse un sistema político que procure una genuina representatividad y una auténtica participación, donde estén presentes no los partidos políticos cargados de ideologías e intereses egoístas, sino que estén presentes todos los cuerpos intermedios existentes entre la familia y el Estado. Santo Tomás de Aquino, el gran doctor de la Iglesia, ya nos advertía en su tiempo: el gobierno es más llevadero y más duradero cuando todos tienen alguna participación según sus méritos. Y el autor cierra este capítulo recordándonos que hoy la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo está siendo traicionada y reemplazándola por la iglesia del nuevo orden mundial, que es lo que vemos a diario. Sobre el epílogo de la obra, voy a hacer lo mismo que hice al principio con el prólogo del doctor Caponetto, y voy a leer 2 párrafos también que he seleccionado. Dice el doctor Ignacio Brach, refiriéndose a esto de resistir para reconquistar: vaya si es difícil acometer tal reto, pero no por ello no se hace necesario, a pesar de las innumerables derrotas cotidianas al cuestionarlo. La otra alternativa, que el autor y muchos desechamos, es la de bajar la cerviz y sumarse al rebaño sin conciencia, sin esperanza, asumiendo con resignación la sumisión, que es lo peor que nos podría pasar, la sumisión. Quedarnos como se quedaron los venezolanos, sumisos, los que no se fueron de Venezuela y se quedaron, y sumisos hoy siguen aguantando un régimen totalitario, anticristiano y todo lo que ya sabemos. La sumisión. A eso lleva la sumisión. Esta posverdad, el relativismo moral, la neolengua que nos abruma, donde la belleza es equiparable a la fealdad, el bien al mal, llegará un momento en que la luz superará a la tiniebla y la reconquista. Como titula el autor, será tangible. De no llegar a ser así, si la verdad, el bien y la belleza son derrotadas, sabremos que hemos librado un buen combate, difícil pero necesario, como sostiene con lucidez López sin especulación alguna. Habremos dado nuestro importante testimonio, que eso es lo que vale. Juana de Arco, cuando le preguntaban y le decían: Juana, el ejército son 30.000 y nosotros somos 5.000. Y ella decía: no importa, a nosotros nos toca librar el combate. La victoria o el fracaso es cosa de Dios. Y salía para el combate y triunfaba. Porque que lucha por una lucha que es agradable a los ojos de Dios, siempre tendrá su buena recompensa. En esta presentación, y ya como cierre,
siguiendo la orientación que el autor le ha dado a su obra, hemos hecho una convocatoria de resistencia y posterior reconquista de la patria verdadera, la tradicional, la de siempre, la patria católica y sanmartiniana. Pero en estos tiempos de una confusión inconmensurable, hay otros que se disfrazan de patriotas, de nacionalistas, y no lo son, y están invirtiendo fortunas en campañas para presentarse como agentes de cambio cuando el gobierno actual se caiga o deba renunciar. Para ello recurren al discurso nacionalista y patriota y acusan al gobierno de entreguista, que en rigor de verdad lo es y en grado sumo, pero como si ellos no hubiesen tenido nada que ver. Ellos, los más entregadores y destructores, hasta hace apenas unos meses. Cuidado, compatriotas, con responder a esas falsas invitaciones, a esas falsas convocatorias a la resistencia, porque esa no es la resistencia de los patriotas verdaderos, es la de los canallas, de los corruptos que otra vez quieren ser gobierno. Nuestra resistencia no es para reconquistar otro gobierno ni para dar un golpe de Estado. Nuestra lucha es eminentemente religiosa y patriótica y nuestra misión es dar testimonio en contra de la revolución anticristiana que requiere un cambio del sistema del cual pueda establecerse en nuestra patria el orden social cristiano para que los argentinos volvamos a vivir como Dios manda. Es decir, proponemos un cambio de sistema total, una contrarrevolución a esta revolución que estamos viviendo. Y tengamos muy presente que esta lucha en la que estamos inmersos no es exclusiva de la Argentina, lo es de la humanidad toda, porque se trata de quitar a Dios del corazón de los hombres. Y siendo esa la naturaleza de la lucha que estamos librando, los buenos hijos de Dios y patriotas argentinos, tengamos prestos nuestros corazones para dar nuestro más caro y sagrado testimonio cuando la divina providencia así lo disponga para recuperar la patria católica y sanmartiniana. Todo ello para mayor gloria de Dios y grandeza de nuestra patria. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva María Reina! ¡Por Dios y por la patria! Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer la presencia y el interés de tantos camaradas, amigos y hermanos que hoy me acompañan en este encuentro patriótico, porque más que la presentación de un libro, es un encuentro patriótico. En segundo lugar, voy a pedir un aplauso especialmente para quienes por razones de fuerza mayor no han podido estar aquí presentes. Me refiero a aquellos que han tenido el amable gesto de escribir el prólogo y el epílogo del libro que hoy presentamos, los camaradas Antonio Caponeto e Ignacio Ramos. Quienes nos acompañan espiritualmente en este momento. También agradecer muy especialmente por las sentidas palabras pronunciadas por los camaradas y amigos Eduardo Sancaner y Hugo Abete con su énfasis habitual. No sé cómo resiste. En tercer lugar, a quienes colaboraron conmigo para que fuera posible la concreción del libro, los hermanos Gristelli, Gabriela Podruni, que hoy no está presente por también razones de fuerza mayor,
a las autoridades que nos cedieron este espacio y como siempre también a la presencia y apoyo de Juan Manuel Soaje, sin cuya colaboración este evento no podría llegar a quienes por razones de distancia no pudieron estar presentes hoy. Les pido también... ¿Qué razones me motivaron a escribir este libro? Ustedes saben que como juez y con casi 40 años en la justicia he escrito muchas sentencias. He escrito artículos jurídicos, comentarios de temas de derecho, pero en rigor de verdad esta es la primera vez que me aventuro a escribir un libro. No me considero, por lo tanto, un escritor. Alguien alguna vez me dijo que era un comunicador. No me gusta la palabra, pero bueno. Yo creo que de ninguna manera pretendo en consecuencia pasar el plano de comunicador. Vuelvo a repetir, no me considero un escritor. La razón que me llevó a escribir este libro es, por lo tanto, comunicar. ¿Y comunicar qué? Tratar de transmitir, no quiero ser reiterativo porque acá Hugo me agotó los temas, pero tratar de llegar con nuestra palabra, con nuestro mensaje, a aquellos que todavía siguen dormidos, a los escépticos, a los desconcertados, a los desencantados. Por supuesto, para los nuestros también, reafirmando lo que siempre hemos sostenido contra viento y marea. Se trata, pues, de una especie de manual, como lo anticipó también Hugo, que lo pueden compartir, regalar a aquellos que aún andan perdidos y en tinieblas, sin entender de qué va la cosa. De fácil y simple lectura, tanto para un erudito como para un neófito. La intención es que el libro no sea para la biblioteca, sino que sea para que las personas lo puedan hacer circular y poder sacar la venda que muchos todavía tienen en los ojos sobre la verdad. Por lo tanto, no es un libro solo para los convencidos, sino también para los desorientados. Contiene un diagnóstico tanto de la realidad nacional como la internacional. Las definiciones clásicas y los conceptos conocidos por todos nosotros, pero también las propuestas para cumplir con la consigna del título del libro, Resistir para reconquistar. Una lucha tan difícil como necesaria. Pero ¿resistir qué? ¿Y qué reconquistar? Algo dijo ya bastante Hugo. Yo diría, resumiendo, resistir la apostasía clerical para reconquistar la fe verdadera, resistir la partidocracia traidora para reconquistar la patria católica, resistir a quienes envenenan a nuestros jóvenes para reconquistar la familia natural. En definitiva, resistir a la mentira para reconquistar la verdad. Hacer de nuestra debilidad una fortaleza. Nuestra debilidad, sabemos, es la dispersión. No hay ningún lugar de la patria donde no exista una organización nacionalista, patriótica, ya sea como un centro de estudios, como círculo, como agrupación, etc. La propuesta de Acción Argentina es coordinar los esfuerzos en común para que nuestras acciones, ya sean virtuales o presenciales, puedan ser más eficaces y contundentes. La organización, los liderazgos se darán por añadidura. Los límites los conocemos todos, el liberalismo y el comunismo, que como sabemos es una falsa dialéctica, porque ambos, como también anticipó Hugo, tienen un mismo amo, el poder internacional del dinero.
Acción Argentina debe ser inasible para el enemigo y constituir el germen de la unidad tan ansiada. La lucha, sabemos, es difícil, pero necesaria. El compromiso ineludible. Como decía José Antonio, debemos ser inasequibles al desaliento. Finalmente, quiero destacar la presencia de camaradas veteranos de la gesta de Malvinas que se encuentran con nosotros y siempre nos acompañaron, y después les dedicaré el libro a ellos, y que su ejemplo nos sirva de guía e inspiración, porque Malvinas es el faro que ilumina todas nuestras batallas. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la patria!